Bueno, amigos, la segunda parte de esta sesión la vamos a abordar tratando sobre el declive del Estado social en Venezuela entre el 2013 y el 2022, es decir, básicamente durante la gestión del señor Maduro. Y vamos a abordarla mediante tres ideas. El declive es excepcional, el declive es generalizado y el declive es principalmente producto de un modelo ideológico inefectivo y destructivo. En cuanto a la primera idea, fíjense, el declive ha sido excepcional. No hay demasiado misterio en esta materia para los venezolanos. Este declive no fue repentino, sino sostenido y persistente. Desde el 2013 en adelante, primero en el 2013, el Producto Interno Bruto se estancó y de ahí en adelante hubo un descenso hasta el 2021 ininterrumpido. Y complementariamente, en una variedad de dimensiones, hubo una desmejora de indicadores económicos y sociales. Una incidencia relevante de este declive se ha expresado en que surgiera la emergencia humanitaria compleja que podemos situar en el 2015-2016. Este último, un año en el que el secretario general de Naciones Unidas advirtió sobre la formación de una emergencia humanitaria compleja en nuestra nación. Las referencias frecuentes sobre la excepcionalidad de este declive apuntan a, por un lado, en el marco general, la caída del Producto Interno Bruto, de la producción de riqueza en el país, que ha retrocedido a los años 40 o 50 en términos de sus valores por habitante. Por supuesto, la experiencia de la inflación y, peor aún, de la hiperinflación que nos afectó por primera vez en nuestra historia de una manera particularmente drástica, siendo una de las experiencias de hiperinflación más graves de la historia mundial. El, inter, el índice de desarrollo humano eh, muestra entre comienzos de los años 2010 a 2013 hasta el 2019, que Venezuela es uno de los 4 países con mayores descensos del mundo en este índice compuesto, que como ustedes saben, integra indicadores económicos y sociales, el Producto Interno Bruto o el índice de nacional bruto por real por habitante, junto con índices de salud y de educación, y Venezuela aparece en, en esta medición como uno de los 4 mayores descensos del mundo durante esa década, junto con Siria y junto con otros países en estado de guerra civil abierta. Varios de estos países manifiestan o expresan o se han producido fenómenos migratorios acentuados y Venezuela, junto con Siria, es uno de los países que ha producido este tipo de fenómenos migratorios que no tienen que ver en nuestro caso con una guerra, pero sí con un deterioro eh, extraordinario de los niveles de desarrollo humano de nuestro país. Y hay además una variedad de datos de la involución del país que no vamos a relatar con detalle. Las enfermedades reemergentes, malaria, difteria, sarampión, los niveles de mortalidad materna e infantil,
la mortalidad materna retorna a eh, niveles previos a los años 60, la mortalidad infantil hasta donde se sepa cerca de los años 90, los procesos de deterioro de la desnutrición que de haber llegado a niveles bastante moderados, dado la baja de los niveles de pobreza hacia los años 2007, 2008, hasta 2012, 2013 aproximadamente, estaba por debajo de la subalimentación de la población en las estimaciones de la FAO, estaban por debajo del 5%, y desde entonces se disparan para alcanzar cerca por encima del 25% en los años recientes, lo cual nos sitúa junto con Honduras y Haití entre como parte de los países de peor nivel de riesgo nutricional en las naciones, entre las naciones latinoamericanas. Y reforzando un poco esta idea de que el declive es excepcional, conviene jerarquizar la caída del Estado social como un conjunto. Fíjense, y esto lo hemos conversado en otras clases, Venezuela pasa de ser un Estado social intermedio alto, al que podíamos considerar que habíamos accedido eh, en los años, hacia mediados de los años 2000 o hacia los años 2010, 2015. Venezuela pasa de un estado social intermedio alto en cuanto a los alcances e intensidad de su acción en América Latina a la cercanía de los indicadores de los estados sociales limitados desde 2018. Es decir, y cuando hablamos de los estados sociales limitados, estamos hablando de haber bajado por debajo de países que tradicionalmente aventajábamos notablemente desde el punto de vista de los indicadores. Perú, por debajo de Perú, por debajo de Ecuador, y situándonos más cerca de la esfera de los países centroamericanos. Esta involución, además, esta involución de una velocidad brutal que explica además el afán migratorio de una parte importante de la generación más joven de los venezolanos. Esa involución es un fenómeno inédito en América Latina. Pasar de un estado social intermedio alto a un estado social limitado en unos muy pocos años. Lo cual además es expresión de un deterioro, por supuesto, en las variables del contexto, contexto económico, de una variación dramática, y además de un nivel de masificación de la pobreza sobre el cual no voy a abundar porque es algo muy conocido eh, por los estudiosos, por los estudiantes también, las apreciaciones que se tienen sobre el drástico proceso de empobrecimiento que tuvo nuestro país desde el 2013 en adelante. El gasto público social real por habitante, que es un importante indicador de síntesis sobre la característica de la extensión del Estado social. ¿Okay? Fíjense, yo aquí les quisiera destacar, no hay que menospreciar el gasto público como referente. Es decir, no hay que reducirse el gasto público, pero es un referente muy ilustrativo para uno orientarse en los análisis sobre lo que se hace de manera real. Es decir, entonces,
el gasto público nos sirve como un, eh, un indicio para ir buscando qué es lo que ha ocurrido efectivamente de manera eh, concreta a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel sectorial, eh, pero es un elemento eh, que no debe ser menospreciado, que no debe ser menospreciado. No es verdad que sea una simple formalidad, ¿okay? Es decir, hay hay que escarbarlo para ver cuánto podemos obtener de ese valioso indicador. Entonces, el gasto público social real por habitante estaba situado en un nivel comparativamente alto para el año 2013-14, como habíamos visto. En 2015-2017 se sitúa en un nivel intermedio con respecto a lo que son los gastos desde el año 2004, es decir, los gastos de los años de bonanza. Perdón, se sitúa en un nivel intermedio durante los años del chavismo, para ser más preciso, porque ya se sitúa en un nivel bastante cercano a los años de, eh, de menor valor en la época de bonanza. Y en los años más recientes cae a un nivel limitado, o sea, del 2018 en adelante, probablemente cercano al gasto público social real por habitante de la Venezuela predemocrática, es decir, cercano a al gasto público social real de los años 50. Y fíjense, no podría decir, ah, bueno, pero entonces la cosa ya no es tan grave, ¿no? En los años 50 la cosa, no, pero es que en los años 50 había otras cosas que funcionaban bien. Aquí estamos hablando del gasto público social. Y cuando decimos el gasto público social eh, llega a un estado social limitado o a los valores que tendría en un gasto social limitado en nuestro estado social limitado, pero ese era un estado social limitado que podría tener unos 200.000 funcionarios públicos. El estado social venezolano actual tiene 2.400.000 o, 200, o más, bueno, digamos, tiene, digamos, más de 10 veces más funcionarios públicos. Pero además, aquel Estado social prácticamente no tenía pensionados y este Estado social tiene 3 millones de pensionados, a quienes se les paga una miseria, pero, pero son 3 millones de pensionados. En definitiva, es decir, parte de la miseria de las remuneraciones que se brindan a los trabajadores públicos y a los pensionados tienen mucho que ver con el hecho de que volvimos a un gasto, a lo que equivalía a un gasto público social real por habitante, cercano a los años en que éramos un estado social limitado, pero tenemos ya no 200.000, sino 2.800.000 trabajadores públicos y no teníamos prácticamente pensionados y hemos pasado a tener más de 4 millones de pensionados pese a la miseria que se les paga. Es decir, entre otras cosas, eso contribuye a comprender las muy limitadas remuneraciones y las muy limitadas pensiones que cobramos en el sector público. Y metafóricamente, como decía mi pana Burda,
Luis Francisco Cabeza, se ha hablado del paso de un Estado omnipotente en los años de bonanza a un Estado omniausente, cosa que se hizo particularmente eh, patente durante el periodo de pandemia y durante el periodo en que estuvimos, digamos, eh, padeciendo más acremente la escasez de gasolina. Eh, eso fue como un momento, digamos, eh, muy, muy marcado en donde se sentía que no había eh, Estado, que el Estado estaba ausente de prácticamente buena parte de las protecciones elementales a las que le convoca la Constitución del 99 o la del 61 también. Fíjense que viendo después, de manera muy general, esto es un ejercicio simulado que preliminar, que les agradezco no reproducir mayormente, pero eh, sobre el gasto social del sector público en general, en términos reales por habitante, entre el 2004 y el 2021, y podemos ver, por ejemplo, fíjense que en este marco hay grupos de años muy marcados donde el gasto social del sector público global, eh, por ejemplo, 2006-2007, 424, 441, es decir, 430 en general. El 2011-2012, 435. Unos años más discutibles en cuanto a sus características por una variedad de elementos, pero en todo caso son años también de bonanza. Eh, los del 2013 y 2014. Y fíjense, y en todo caso, desde entonces, hay una tendencia a un declive que tiene altibajos, eh, pero que, por ejemplo, pone más o menos en evidencia que el valor del gasto social del sector público, es decir, cuando hablamos del sector público, es del gobierno central, los gobiernos subnacionales o los gobiernos territoriales, las gobernaciones y los municipios, más el gasto extra presupuestario, eh, que el gasto social del sector público como conjunto eh, era en 2020 una décima parte de lo que representaba en el 2014. Eh, es decir, esto es un retrato que pone en evidencia, digamos, el nivel de deterioro muy sustancial que se ha producido en el funcionamiento básico del Estado social. Y esto explica también la segunda idea, que sostenemos que el declive es generalizado en cuanto a los componentes organizacionales del Estado social, el financiero, que lo acabamos de mencionar, el de los recursos humanos que han sufrido una merma drástica en una gran variedad de áreas. Los médicos se nos han ido, maestros se nos han ido, profesores universitarios. Es decir, ha habido un deterioro muy marcado en esa materia, aparte de que se ha producido una variedad de, de dispersiones laborales, porque dado los bajísimos niveles de remuneración, eh, buena parte del personal busca cómo sobrevivir atendiendo
trabajos secundarios y hasta terciarios, ¿no? Entonces, obviamente eso afecta significativamente la calidad de la atención en el sector público, que de por sí presentaba carencias tradicionales. También otro componente organizacional que ha participado de este declive generalizado es la infraestructura, todo lo que tiene que ver con mantenimiento, ampliación, equipamiento, servicios. Ahí está la encuesta nacional de hospitales, la encuesta que ha hecho recientemente la Universidad Católica sobre las instalaciones de educación básica. Sí, hay una variedad de estudios que ponen en evidencia el nivel muy grave de deterioro de la infraestructura de todo el sector social. Institucionalmente hay un deterioro complementario en lo que tiene que ver con la valoración del principio de legalidad, la cultura organizacional, eh, la importancia de generar una función pública que corresponda a los intereses del conjunto de la población y no a fines partidarios. Es decir, hay un gravísimo proceso de deterioro que se ha venido produciendo desde, eh, me atrevería a decir, desde inicios, que puede tener un proceso previo, pero que se ha marcado muy acentuadamente en todo lo que va de nuestro siglo y que se ha hecho aún más grave. Y uno de los ejemplos más notorios es el CLAP, ¿no? Que es un programa público que es distribuido por entidades partidarias sin que eso conmueva mayormente a una parte importante de la opinión. Y es realmente, eh, digamos, un, un ejemplo patente de la pérdida de sentido de, de un Estado institucional de derecho. Y también desde el componente informativo analítico, es decir, hay una, un debilitamiento dramático de las fuentes y mecanismos para el diagnóstico y la planificación. Y en cuanto a los propósitos del Estado social, eh, sabemos, y no voy a abundar en cifras, que hay un deterioro trágico en lo sectorial, lo nutricional, lo de salud primero que nada. En lo selectivo, las misiones han sido básicamente olvidadas. Hay un cementerio de misiones, como se ha dicho, en buena medida, es decir, las que subsisten, subsisten precariamente. En lo intersectorial, que es como otro de los propósitos básicos del Estado social, lo socioeconómico está mejor expresado que en nada por el crecimiento extraordinario, inédito en nuestra historia de la pobreza. Eh, en materia intersectorial también resalta lo socioambiental, que pese a los anuncios de Maduro en las cumbres ambientales, no deja de tener una beta francamente irónica cuando se piensa en los desastres del arco minero y lo que tiene que ver con lo socioinfraestructural, es decir, los servicios públicos, por solo citar los servicios públicos a los hogares como gas, luz, agua, las comunicaciones, sino que lo digamos nosotros, entre otros. Es muy lamentable que lo que despunte como
respuesta del Estado social ante el descomunal declive sean el CLAP, es decir, un viejo mecanismo de subsidio indirecto, y los bonos sociales, que son un mecanismo de transferencia directa, pero francamente miserable. Miserable, aunque, ojo, puntos suspensivos, valorado por una parte de la población que sufre muy especialmente las penurias de este desastre. Bueno, y cuando hablamos del declive generalizado, yo me pareció que valía la pena como destacar dos puntos que eran los puntos fuertes que resaltábamos, aparte del aumento del gasto que ya vimos que se fue para el carrizo, eh, eh, y que era una potencialidad, pero como hemos dicho en algunas ocasiones, eh, hay que hacer sostenible el gasto. Y de hecho, Venezuela, a diferencia de casi todos los países petroleros importantes, simple y llanamente no descuidó lo que era eh, el, el riesgo de tener un periodo de vacas flacas, de tener un periodo de rebaja de los precios después de la bonanza. Prácticamente todos los productores petroleros importantes, incluyendo los árabes, incluyendo los sauditas, se protegieron generando reservas, generando ahorros durante el periodo eh, de, de expansión de los precios en este siglo. Y Venezuela no solo no ahorró, sino que se endeudó de una manera abrumadora y terminó el gobierno de Chávez el déficit fiscal, cosa que es asombrosa. Es decir, un país que estaba... Bueno, disculparán esta interrupción, pero me acaban de informar sobre el probable nombre de mi proyecto de nieto, y no podía dejar de darle prioridad. Entonces, bueno, ya cumplida esa hermosa experiencia, seguimos. Bueno, y entonces, fíjense, me pareció que valía la pena como destacar lo que tenía que ver con las pensiones y la dimensión educativa, aunque de un modo muy genérico. Y fíjense, lo que tiene que ver con la formación del sistema de pensiones, ustedes podrán ver en las láminas que eh, la cobertura de las pensiones de vejez como por ciento de la población elegible tiene un avance notable durante los años del chavismo. Es decir, para el año 95 del siglo pasado, había un 11% de población cubierta, de población elegible, cubierta, es decir, de población de 60 años y más, eh, cubierta por las pensiones, y para el 2015 eso había llegado a el 63%, es decir, hubo un avance muy significativo. Y luego, si lo vemos en años aún más puntuales y cercanos, podemos ver un poco la
ilusión del aumento de una cobertura que se supone que es casi universal de las pensiones, como por ciento de los elegibles, es decir, de la población de 60 años y más en el caso de 55 años y más en el caso de las mujeres y de 60 años y más en el caso de los hombres, o como porcentaje de la población de 65 años y más, en donde el porcentaje de cobertura es aún mayor. Es que uno podría decir, bueno, entre el 2014 y el 2019-20, que son las cifras que están aquí, eh, se alcanzó una cobertura casi universal. Estas son cifras además procesadas a partir del ENCOVI. Y habría que decir que es verdad que como el ENCOVI manifestó, la caída reciente en sus cálculos de cobertura pueden tener que ver con muchas razones, entre otras con el bajo nivel del valor que tienen las pensiones para que haya cierto desestímulo en procesar el acceso a las mismas. Pero en todo caso, aquí tenemos la idea del aumento y de la cobertura como una idea relevante, y luego vemos en la lámina siguiente la trágica caída del valor real de las pensiones entre el 2001-2002. ¿Okay? Es decir, en bolívares fuertes del 2007, deflactándolo por el índice de precios al consumidor de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el más cercano a eh, la canasta alimentaria. Vemos que eh, el, 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 valor de las pensiones en el 2021, prácticamente hay una caída ininterrumpida desde el 2012, cuando se supone que más o menos estaba situado alrededor del valor de una canasta eh, alimentaria básica. Eh, y esta caída a una, un valor que es una proporción absolutamente risible de lo que representaba en aquellos años. Y bueno, y finalmente la tasa de asistencia escolar según grupos de edad, en donde vemos que hay una caída en los años recientes en prácticamente todos los grupos de edad, 3 5 años, que llegó a estar alrededor del 70%, está en cerca de 55%, los de 6 a 11 años que deberían estar obviamente, corresponden a grupos de primaria, grupos de edad de primaria, que deberían estar en 100%, que están cerca de 90% de asistencia para el 2022. Eh, el grupo de 12 a 17 años que casi había llegado a 90% en el 2016 y que ha bajado hacia 80% para el 2022, y obviamente la caída básica en el nivel más asociado con la educación superior, que de estar cerca de 50% de cobertura, o de 40-50% en 2016-2017 de cobertura de la población, ha bajado a la mitad de ese monto para el 2021-22, lo cual pone en evidencia la pérdida de valor de la educación como vía de ascenso y como vía de ascenso social valorada desde el punto de vista poblacional.
Y una tercera idea es sobre el declive, es que el declive es producto de un modelo ideológico inefectivo, destructivo. Hemos sufrido en Venezuela de una concepción particularmente atrasada de un estatismo arcaico que ha fomentado una cosa muy extraña, que es un socialismo importador. Es decir, a pesar de que en tantas partes del mundo eh, el socialismo más bien ha tendido a encerrar a su economía, aquí hemos tenido una fuerte tendencia al socialismo importador en varias vertientes. Durante la época de Chávez como una forma de estimular el consumo y en fases más recientes hemos tenido la fase bodegonera de este modelo de, de producción. En todo caso, lo cierto es que más allá de eso, es decir, ha habido un estatismo arcaico y, eh, y autodestructivo. Y fíjese, y me parece útil leerles una parte del trabajo que hice sobre la pobreza para Provea, en donde planteo que la anticuada concepción económica instrumentada desde 2003-2004 y desactivada pragmática, pero no formalmente, en 2019, esa anticuada concepción ha sido emblemática porque la única nación latinoamericana que activó con entusiasmo en este siglo XXI las políticas de controles de cambio y precios o de estas estatizaciones ha sido la que generó los mayores niveles inflacionarios en el continente hasta desembocar en la hiperinflación desde fines de 2017 y es una nación que además ha producido una devaluación hasta ahora sin fin. Es decir, esto es realmente una experiencia, eh, eso, arcaica, es decir, eh, evidencia una falta de reflexividad ideológica, de falta de preparación intelectual. eh, y ojo, eso no significa que pueda carecer de poder. Es decir, hay una cantidad de experiencias destructivas en la historia. Y en el campo de la izquierda han abundado. Eh, pero digamos, ha tenido unas repercusiones francamente muy graves, ¿no? Una concepción particularmente atrasada que aparte del estatismo arcaico y destructivo, un estatismo que ya se evidenciaba en el hecho de que pese a la gran bonanza que le tocó a Chávez, apenas la economía venezolana creció en un 1% anual como promedio, fue la economía que junto con Haití y Nicaragua menos creció hasta el 2012. O sea, hay que darle. Es decir, en medio de la aluvión de recursos, el consumo creció bastante, pero la producción interna bruta real por habitante creció de una manera muy precaria. Y esta concepción particularmente atrasada también se expresa en el menosprecio a la legalidad y a la profesionalización administrativa, el menosprecio a la eficiencia y a la sostenibilidad de los gastos, el menosprecio a la planificación, en definitiva. Y esto contrasta con gran parte de la izquierda influyente que ha tenido gestión de gobierno en América Latina, digamos que aparte de Nicaragua, y ni siquiera, porque Nicaragua tampoco ha tenido el estatismo arcaico que ha
aunque ha tenido confrontaciones recientes también con el sector empresarial, pero, y con las organizaciones empresariales, pero eh, había tendido, por lo menos hasta no hace tanto, a cuidar las relaciones con las empresas y a promover y aceptar la economía de mercado, generando diversos niveles o tipos de regulación que pudiesen plantearse. Y, y, eh, y ahí hay como un gran campo abierto para la izquierda que tiene que ver con los pactos tributarios. Y es interesante ver que puede ocurrir a partir de, por ejemplo, la experiencia que ocurre en Colombia ahorita, ver cuánto se puede avanzar en ese tipo de pactos, sobre todo en un país que tiene unos niveles de tributación particularmente bajos y unos niveles de desigualdad particularmente altos. Luego, aparte de esta concepción particularmente atrasada, hay un voluntarismo improvisador. Un poco la idea es que hay un espíritu revolucionario supuestamente bien intencionado que crea grandes soluciones por inspiración. Hay una confusión trágica entre la idea eh, de improvisación y la idea de innovación. Y eso es un campo en donde ha habido una marcada confusión en el caso de las experiencias recientes. Eh, la improvisación ha sido una norma y es eso, es decir, ha habido como una propensión, eso es lo que llamaba eh, justamente eh, Cañizales, el decisionismo mediático, un poco a partir del estilo de la toma de decisiones en vivo y en directo, ¿no? Es decir, proceso, información y genero decisiones sin procesar, sin haber procesado adecuadamente los datos que se requieren para producir una, eh, una propuesta fundamentada. Entonces, hay un voluntarismo improvisador y el tipo de resultados son más o menos las misiones, o más bien el cementerio de misiones, que es lo que va quedando, ¿no? Es decir, después de tanta fama, la verdad es que lo que queda son un cementerio de misiones y no hay planes ni presupuestos conocidos en buena parte de las cosas que se han hecho y que se hacen. Es una visión irresponsable y eso forma parte del modelo ideológico. Es decir, la culpa es de los otros. La guerra económica, las sanciones, la caída petrolera y como es como eh, dentro de lo que uno puede definir como este modelo populista que sigue teniendo ribetes en la gestión actual, en alguna de sus dimensiones, en todo caso un modelo muy personalista. Entonces, la idea es, bueno, en todo caso, el responsable no soy yo, son los ministros, son los gobernadores, son los alcaldes, son ustedes, los ciudadanos que no se comportan adecuadamente. Entonces, esta es otra beta de, de este modelo ideológico inefectivo y destructivo. Y finalmente hay una propensión a ocultar, censurar eh, o censurar la información. Y eso sirve para qué? Para no asumir la realidad o para no asumir la culpa. Entonces, bueno, el INE está eh, inhibido, el Banco Central está censurado, el presupuesto no se divulga, las memorias ministeriales no se presentan públicamente. O sea, la idea es que
Si no se ve, no existe. Ahora, y cuando se presentan cifras, ¿se les puede creer? Bueno, y entonces unas consideraciones finales. Lo que ha ocurrido con el Estado social es un declive y no una desaparición. Hay que valorar el Estado social para el futuro. Las sociedades que funcionan mejor tienen estados sociales vigorosos. Venezuela requiere de acuerdos políticos y de un liderazgo competente para el desarrollo. Sin acuerdos confiables no hay financiamiento internacional y sin financiamiento internacional no hay perspectiva de crecimiento sostenido y de reconstrucción seria del Estado social. Ahora, cuando uno ve este panorama, muchos de los que nos situamos en una perspectiva crítica, podemos pensar, bueno, y ahora, ¿quién podrá defendernos? No. Y entonces, fíjese, pocos creían que en el 2006 la oposición se recompondría después de la victoria de Chávez en el referéndum del 2004 y después de que la oposición se retirara de las elecciones parlamentarias del 2005. Y en el 2006, y en el 2006 se presentó la candidatura de Rosales por acuerdo de la oposición y sacó un 36% de los votos por el que nadie apostaba. Y en el 2007 la oposición se opuso a la reforma constitucional y se evitó una reforma constitucional de la que nos estaríamos arrepintiendo dramáticamente si no hubiésemos logrado que eso se evitara. Y en el 2015 la oposición ganó las elecciones parlamentarias, que era algo que pocos podían pensar que se pudiese producir. Y aún menos después de todos estos años en donde se han ido como generando mecanismos complementarios de control de los mecanismos electorales, eh, de, eh, de limitación mayor del ejercicio de los derechos políticos para el conjunto de los ciudadanos, muy pocos pensaban que en el 2022, en medio además de una fuerte propensión abstencionista de una parte de la oposición, se podían ganar las elecciones en Barinas, en un estado simbólico para el chavismo. Pareciera que si se contienen los extremismos, el país puede tener alternativas.